Un escándalo que parecía pasajero terminó desatando una guerra pública entre un artista de K-pop y su propia agencia. Chu Han-yeon, de 26 años, quien debutó en The Boys, niega haber dejado el grupo y denuncia haber sido expulsado injustamente. Pero su agencia, 100, dice que miente. Y como si fuera poco, ahora también hay una investigación policial en curso. Bueno, te voy a comentar el caso completo y tenemos comunicados oficiales. Todo comenzó cuando el pasado 16 de junio la agencia anunció que Chu Han-yeon suspendería sus actividades por motivos personales. Y hasta allí todo parecía algo normal. Pero 2 días después comenzaron a circular fotos en que se veía al artista con una ex actriz de cine para adultos, Asuka Kirara, de 37 años, en situaciones privadas. Y algunos medios empezaron a insinuar de que habría un intercambio de dinero a cambio de sexo. Entonces la agencia comunica a los medios algo explosivo: que el artista quedaba oficialmente fuera de The Boys y que se rescindió su contrato exclusivo debido a lo que llamaron como conducta inapropiada que afectaría la imagen del grupo. Como consecuencia inmediata, una marca canceló un evento con Chu Han-yeon. Primero, Chu Han-yeon subió una historia en donde reconoció haber estado con una persona conocida el 30 de mayo en la madrugada, pero dijo que no cometió ningún ilícito. Este 20 de junio publicó en su Instagram una extensa carta pública en la que negó rotundamente todas las acusaciones y más bien acusó a la agencia de fabricar la historia para forzar su salida. Te voy a traducir. Hola, soy Chu Han-yeon. A pesar de que he dejado en claro que no he cometido ningún acto ilegal, algunos medios de comunicación siguen publicando artículos malintencionados. Advierto que tomaré todas las medidas legales, civiles y penales. Si realmente existiera alguna prueba de que participé en prostitución, por favor háganla pública de inmediato. Además, nunca he dejado el grupo, ni tampoco he aceptado la rescisión del contrato exclusivo. A pesar de que no existe ningún motivo para rescindir el contrato según lo estipulado en el mismo, la empresa intenta dar la impresión de que sí lo hay. Algunos medios están difundiendo acusaciones de prostitución sin ninguna base, dañando gravemente mi imagen. La empresa me pidió que abandonara la compañía exigiendo una compensación de alrededor de $1,5 millones, pero nunca acepté la propuesta. Aún así, la empresa informó a los medios que la rescisión del contrato ya estaba decidida. Esto es una falsedad evidente. Quisiera preguntar si realmente es esta la actitud que debería tener una empresa que debería proteger a su artista. Expulsarme unilateralmente del grupo por haber estado en un lugar privado con una persona famosa y presionarme para que acepte la rescisión del contrato bajo la amenaza de una compensación millonaria. Como no acepté la rescisión, la empresa me envió de forma unilateral una notificación formal afirmando falsamente que el contrato se había rescindido por mi culpa, ignorando por completo los procedimientos estipulados en el contrato y amenazándome con una demanda por daños y perjuicios. La verdad que estoy muy asustado, pero pensé que si cedo ahora, nuestra sociedad puede convertirse en un lugar donde las personas que no tienen poder sean destruidas por cosas que ni siquiera hicieron. Hasta ahora he soportado en silencio con la esperanza de que se revelara la verdad, pero ante un intento tan grave de arruinarme la vida con algo que no hice, ya no puedo quedarme callado. Voy a exigir responsabilidades hasta el final. A la empresa que me expulsó injustamente del equipo, que afirma sin fundamento que el contrato fue rescindido, y también a los medios que están replicando acusaciones de prostitución. Pase lo que pase, voy a llegar hasta el final para revelar la verdad. Con el deseo de que esta lucha pueda dar una pequeña esperanza a alguien más, me armo de valor. Fin del comunicado. También mostró una story en donde aparece un sobre que indicaría que presentaría una denuncia contra un medio en particular que dio por primera vez la noticia de que la razón de su exposición tendría vinculación con que habría pagado a una mujer por sexo. Entonces, la agencia respondió con otro comunicado. Te traduzco. Hola, somos 100. Lamentamos profundamente las afirmaciones unilaterales y falsas realizadas por Chu Han-yeon. En primer lugar, al reconocer que el incidente relacionado con Chu Han-yeon podría causar un grave daño a las actividades del grupo, decidimos suspender sus actividades. Posteriormente, al obtener un panorama más claro de la situación, procedimos a informarle de manera adecuada que, según el artículo 6, inciso 3 del contrato exclusivo, que estipula que cualquier acto que dañe la dignidad como artista de la cultura popular hasta el punto de interferir en sus actividades artísticas
existían fundamentos para la rescisión del contrato y tomamos una decisión basada en ello. Hemos rescindido el contrato exclusivo con Chu Han-yeon de acuerdo con lo establecido en el contrato y declaramos claramente que se trató de una medida justa y razonable. La esencia de esta situación radica en que Chu Han-yeon está evitando asumir su responsabilidad y repite afirmaciones distorsionadas. En caso de que estas afirmaciones continúen, tomaremos todas las medidas legales necesarias para proteger a nuestros artistas y a la empresa, y presentaremos ante las autoridades judiciales toda la documentación y pruebas pertinentes. A partir de este comunicado no emitiremos más declaraciones en respuesta a los alegatos falsos de Chu Han-yeon. Asimismo, informamos que las actividades de The Voice, excluyendo a Chu Han-yeon, continuarán según lo programado y haremos todo lo posible para proteger el honor y los derechos de los miembros restantes. Gracias. Bueno, el asunto escaló aún más cuando alguien presentó una denuncia formal a través del portal gubernamental coreano y el caso fue asignado al equipo de delitos contra mujeres y niños de la comisaría de Gangnam. Y se está investigando si hubo efectivamente algún delito vinculado a prostitución que en Corea es penado, tanto para quienes participen como para quienes lo facilitan. Vamos a seguir con este caso. Gracias por estar. Cuídense, que son muy valiosos y valiosas. Nos vemos en la próxima.